Increíble transformación. Tras ser arrestado, un hombre sorprende al aparecer con la toga del juez. Samuel, de 32 años, nunca imaginó que su vida podría dar un giro tan drástico. La sombra de su padre ausente siempre había pesanteado sobre sus hombros, y pese a los sueños de convertirse en abogado, la realidad era un ciclo interminable de trabajos temporales que apenas lograban llenar el refrigerador en su hogar en un barrio humilde de Guadalajara. Su madre, enfermera y madre soltera, luchaba cada día, mientras él sentía que sus esfuerzos no eran más que un eco de decepción para ella. La presión era abrumadora, un susurro constante en su mente que le decía que había fallado. Aquella noche fatídica, una salida con amigos se tornó en un caos del que nunca podría haber escapado. Un altercado, un malentendido, y de pronto, estaba tras las rejas, encerrado en una celda fría con hombres que, al igual que él, estaban atrapados en la desesperanza. Atrapado entre las sombras de un pasado que no eligió, Samuel enfrentó su angustia con un nudo en el estómago. La imagen de su madre, su sonrisa iluminando los momentos más oscuros de su infancia, resonaba en su mente con cada latido de su corazón, recordándole que su vida no debería definirse por un error. Durante días y noches sin fin, luchó contra la culpabilidad y la ansiedad. La angustia se convirtió en un compañero constante, mientras intentaba desentrañar una lógica absurda que parecía jugar en su contra. ¿Cómo había llegado aquí?, se preguntaba, sintiendo que el resentimiento se transformaba en una bola de fuego en su pecho, injustamente alimentada por el juicio ajeno. Estaba solo, rodeado de hombres que llevarían su mismo estigma, pero su enfoque se aferraba a una única convicción: proteger el legado de su madre. Cuando ella apareció por primera vez en la cárcel, el rostro surcado de lágrimas desgastadas por el sufrimiento, Samuel sintió como si el mundo se detuviera. El amor incondicional en su abrazo era la luz que necesitaba. Era un momento de gracia en medio de la tormenta, pero, a su vez, la fuente de su angustia. ¿Cómo puedo hacerla sentir orgullosa ahora?, cuestionaba, mientras la desesperación se hacía eco en su mente. Con esa pensativa conexión, su determinación comenzó a florecer, el deseo de luchar por un futuro que se alejaba cada vez más de él. Era hora de actuar. Comenzó a leer, a escribir, a nutrirse de conocimiento, a soñar con lo que alguna vez había deseado ser. Esa chispa interna, inflamada por el amor a su madre, se transformó en una rebelión silenciosa contra la vida que había estado viviendo. Pero el camino hacia la libertad interior estaba repleto de ideas contradictorias. La ansiedad y el miedo lo atormentaban, cada avance una lucha contra las voces negativas que lo seguían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, su corazón se dividía entre el deseo de ser alguien y la presión de convertirse en otra estadística. Cuando finalmente salió de prisión, la desconfianza y el juicio de su entorno lo aguardaban como sombras hambrientas. Cada paso en la calle era un recordatorio de su pasado y el eco de las burlas resonaba en cada rincón de su barrio. Pero en ese viaje hacia su futuro, la pregunta más inquietante persistía: ¿puedo realmente cambiar la percepción de quienes me ven? La lucha por reivindicarse apenas comenzaba, y las dudas se apoderaban de su mente. Él sabía que el verdadero desafío comenzaría ahora. Los días que siguieron a su salida de prisión fueron un torbellino de emociones. Samuel intentaba adaptarse a una vida que se había vuelto extraña y hostil. Recordaba cada rincón de su barrio, pero el rechazo que sentía en aquellos lugares familiares lo hizo sentir como un extraño. En su camino hacia el trabajo, las miradas de desdén, las palabras murmuradas a sus espaldas, cada pequeño gesto de desconfianza lo golpeaba como un puño.
Insecurities fluyeron por su mente como ríos agitados, debilitando su autoestima. A pesar del estigma que lo rodeaba, había dos cosas que Samuel sabía con certeza: quería cambiar y debía encontrar su propósito. Así que, con una determinación renovada, se propuso regresar a la universidad. El anhelo de estar rodeado de libros, de discusión y conocimiento volvió a encender la chispa de su ambición. Al momento de solicitar su reintegración, sabía que se enfrentaría a una difícil batalla, pero había aprendido a no dejar que el miedo lo paralizara. A medida que los trabajos temporales llegaban y se iban, se inscribió en un curso de derecho en línea para superar las barreras que su pasado había levantado. Esa decisión no fue solo un intento de restaurar su aspecto profesional, sino un intento de sanar partes rotas de su identidad. Las horas que pasaba frente a la computadora se sentían vivificantes. Al principio le costó concentrarse, la ansiedad siempre acechaba y la duda se manifestaba en sus pensamientos como ecos de su vida anterior. Con cada sentencia que leía y cada caso que analizaba, una nueva comprensión se fue gestando. La ley no era solo un conjunto de reglas, era una herramienta poderosa para la justicia. Samuel empezó a darse cuenta de que había un propósito más grande en su búsqueda de convertirse en abogado. La mirada de su madre, su lucha como enfermera, cada momento de sacrificio encontraba eco en su anhelo por la equidad, por ayudar a quienes no tenían voz. Esos pensamientos tonificaron su propia voz interna, empujándolo a seguir adelante. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Integrarse de nuevo al campus universitario requirió enfrentar a sus propios fantasmas. Un encuentro casual con un grupo de antiguos compañeros fue un durísimo recordatorio de sus errores. «Mira quién salió de la cárcel», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. A pesar de que el dolor atravesaba su pecho, en lugar de huir, Samuel se mantuvo firme. Su respuesta fue fría pero decidida: «No soy la misma persona de antes, estoy aquí para aprender». La sorpresa en sus rostros fue gratificante, pero el verdadero triunfo radicaba en su interior. Había comenzado a definir quién quería ser, no a partir del juicio ajeno, sino guiado por su propia brújula moral. Samuel se dio cuenta de que la superación personal era un proceso largo y lleno de contradicciones. Sus grabados ideales chocaban con la realidad, muchas veces dura y desalentadora. A pesar de las reacciones adversas, siguió trabajando, no solo en su educación, sino también en cómo relacionarse con quienes lo rodeaban. Había momentos en que la desesperanza amenazaba con devorarlo, y en esos instantes, recordaba el abrazo de su madre y se aferraba a esa imagen de fortaleza. En la vorágine de su lucha, Samuel se percató de algo fundamental: no necesitaba la aprobación de los demás. Su viaje no era para ellos, sino para él. Con el tiempo, empezó a ganar confianza al participar más en ritmo de las clases, ayudando a compañeros, explicando conceptos que alguna vez parecieron inalcanzables. Cuando se sentó a escribir su primer ensayo legal y vio las palabras fluir de su mente al papel, ese sentimiento de orgullo comenzó a llenarlo de esperanza. Este sería solo un primer paso en un camino que debía ser pavimentado con esfuerzo y perseverancia. No obstante, algo en su nuevo entorno comenzaba a despertar viejos temores. Una cara del pasado que había creído perdida se asomaba en las sombras, convirtiendo su anhelo de crecimiento en un dilema: ¿cómo podría enfrentar la verdad detrás de su condena sin caer nuevamente en la desesperanza? Con su futuro más incierto que nunca, Samuel se sentó en la penumbra de su habitación, preparando su mente para lo que estaba a punto de enfrentar. ¿Podría liberarse de los fantasmas del pasado y realmente convertirse en el hombre que siempre soñó ser? La respuesta, como él bien sabía, estaba en sus manos. Samuel despertó esa mañana con una sensación de desasosiego que lo envolvía como una niebla densa. El ciclo de autoafirmación que había estado construyendo parecía desvanecerse con cada tic del reloj. La lucha interna entre su deseo de crecimiento y los recuerdos de su pasado seguía siendo abrumadora. Mirarse en el espejo le recordaba las cadenas invisibles con las que aún lidiaba. El calendario marcaba un nuevo inicio.
Su primer día como estudiante regular estaba a la vuelta de la esquina, y la emoción palpitante que una vez lo había acompañado parecía desvanecerse en la distancia. Samuel sabía que el miedo a ser juzgado no podía apoderarse de esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, la ansiedad lo atacaba como un viejo enemigo. En su camino hacia la universidad, las calles resonaban con murmullos de desprecio que parecían dirigirse directamente a él. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, trató de concentrarse en su propósito. Soy más que mis errores, pensó con determinación, aferrándose a la idea de que cada paso lo acercaba a la persona que aspiraba a ser. Llegó al campus con un corazón palpitante. Las primeras clases eran un campo de batalla, y la mirada inquisitiva de sus compañeros le recordaba su historia, pero Samuel decidió que su narrativa no podría ser reescrita por las percepciones ajenas. Enfocó su energía en absorber cada palabra del docente, en participar activamente y mostrar su deseo genuino de aprender. La teoría del derecho lo fascinaba, y cada concepto nuevo era como abrir una puerta hacia su redención. A medida que las semanas pasaban, comenzó a surgir una confianza latente en su interior. Se unió a un grupo de estudio donde sus compañeros empezaron a verlo no como un paria, sino como un aliado. Ayudar a otros lo hizo sentir útil, y de alguna forma, restauró partes de su identidad que habían estado ocultas. En esos momentos de colaboración, se sintió vivo, como si cada esfuerzo lo acercara a su objetivo de convertirse en abogado. Sin embargo, la sombra de su pasado no parecía disolverse tan fácilmente. Entre las lecturas y debates, un viejo adversario lo acechaba, su compromiso por no caer en la trampa del resentimiento. Un día, al salir de clase, se cruzó con uno de los compañeros que lo había menospreciado en el pasado. La confrontación no fue verbal, pero la falta de respeto aún latía como un eco. Samuel sintió el impulso de enfrentarse a él, de demostrar que había superado sus propios demonios, pero en lugar de eso, eligió caminar sin mirar atrás. Era su elección, y esa decisión resonó en su pecho como un tambor de reivindicación. Mientras escribía su segundo ensayo, una revelación emergió: su pasado no podía definirse por su tiempo en prisión, sino por lo que elegía hacer con su vida a partir de ese momento. Cerrar los ojos y recordar los compromisos que había hecho consigo mismo lo impulsó. Las palabras se convirtieron en un canal de autoexpresión. Cada párrafo resultaba catártico, la firmeza con la que defendía su punto de vista endurecía su resolución. Una noche, mientras repensaba sus motivaciones, recibió un mensaje inesperado que alteró su visión del futuro. Era una invitación de un abogado que había seguido su historia a través de un artículo en línea. Quería reunir a algunos estudiantes y discutir la posibilidad de ayudar con un caso relacionado con derechos civiles. La oferta representaba más que una simple asesoría, era una oportunidad de conectar su pasado con un propósito más grande. Samuel se encontró en un punto de inflexión. Jamás había imaginado tener la oportunidad de trabajar en un caso que se alineara con su deseo de justicia. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentarse a las caras del pasado que podría encontrar en este camino? Sin respuesta clara, la decisión de aceptar o rechazar la invitación parecía definir no solo su futuro profesional, sino también el cierre de un capítulo de su vida. Con un profundo suspiro, miró el horizonte desde la ventana, buscando una respuesta que lo llevara más allá de lo que alguna vez fue. La pregunta se disparó en su mente: ¿podría realmente reconciliarse con sus raíces y salir fortalecido, o se vería atrapado nuevamente en el ciclo del que tanto había trabajado para liberarse? La incertidumbre le oprimió el pecho, mientras el eco de su ansia por el cambio retumbaba en su interior. Samuel se despertó esa mañana decidido. La oferta del abogado había sido un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, y el impacto de aquella invitación aún retumbaba en su pecho. Había tomado la decisión de aceptarla, haciendo a un lado los miedos que lo habían mantenido paralizado. Con cada palpitación de su corazón, sentía que un nuevo capítulo estaba por comenzar. La reunión se llevaría a cabo en una pequeña sala de conferencias en el centro de la ciudad. Mientras se alistaba, se observó en el espejo. No quería ver a un prisionero o a un fracasado, sino a un aspirante a abogado.
La corbata que eligió fue un recordatorio de su ambición, una señal de que estaba listo para asumir el reto. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas seguía agitándose. Apenas cruzó la puerta de la sala, la tensión fue palpable. Se encontró con otros estudiantes, todos ellos radiantes de confianza, con sonrisas y camaradería que parecían excluirlo. Samuel hizo un esfuerzo por inhibir su enojo. No soy ese chico del pasado, pensó. Su historia no podía abarcar su futuro, así que adoptó una postura firme y se unió a la conversación, tratando de mostrar su valía desde el primer momento. El abogado, una figura carismática, empezó a hablar sobre el caso que necesitaba estudiantes. Era un asunto de derechos civiles que afectaba a una comunidad vulnerable, y Samuel sentía que cada palabra retumbaba en su ser. Cada detalle le hablaba de injusticia, un tema que había conocido en carne propia. La pasión del abogado encendió algo en él, una chispa de propósito que había estado ocultando. A medida que la discusión avanzaba, el abogado se volcó hacia el grupo, invitando al diálogo crítico. Samuel sintió el impulso de participar, su mente comenzaba a trabajar y sus ideas fluían como nunca. Propuso enfoques, cuestionó aspectos del caso con una perspectiva que había adquirido a partir de su experiencia personal. La luz en los ojos del abogado aplaudió su contribución y algo dentro de él se iluminó. Fue la primera vez que sintió que su voz era valorada en un entorno académico, y eso alimentó su confianza. Sin embargo, no todo fue fácil. Al finalizar la reunión, se encontró con un par de compañeros que lo habían mirado con desprecio durante el debate. Cuando los reconoció, una sensación de aversión burbujeó en su interior. Aquel resentimiento cargado amenazaba con desbordarse, pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por ello, decidió enfrentar sus emociones con un nuevo enfoque. Consciente de que su reacción sería decisiva, respiró profundamente y se retiró con dignidad, sin dejar que su rabia lo dominara. Las siguientes semanas se convirtieron en una emboscada donde cada clase era un nuevo desafío. Samuel, por momentos, se sentía abrumado, pero en lo más profundo de su ser, comprendía que había comenzado a trazar el camino hacia su futuro. Las noches se llenaron de largas horas de estudio, lectura y preparación sobre el caso, mientras su dedicación fortalecía su resolución. Los momentos de duda aún emergían, sin embargo, ya no eran frecuentes ni paralizantes. En su aislamiento, comenzó a hallar un nuevo sentido de comunidad entre sus compañeros, a quienes ayudaba con análisis legales. Experimentó un desfase emocional al darse cuenta de que el estudiante que ansía ser no era solo una ilusión, sino una realidad en construcción. Las cadenas del pasado comenzaron a quebrarse, y sus habilidades emergieron de las sombras, revelando un potencial que nunca había imaginado. Una noche, mientras corregía un escrito sobre la defensa de los derechos individuales, recibió un mensaje de sus compañeros, proponiéndole que se convirtiera en su líder de equipo para el caso. La propuesta era un honor, pero la responsabilidad lo abrumó nuevamente. ¿Estoy capacitado para eso?, se preguntó. La inseguridad amenazaba con convertirse en su sombra, pero en ese justo instante, recordó que había tomado decisiones por su futuro, y no dejaría que el miedo lo paralizara. Finalmente, miró la pantalla de su computadora, la elección era clara, debía aceptar. Con cada palabra que escribía, sellaba no solo su destino académico, sino también la reescritura de su historia personal. La transformación de Samuel estaba en marcha, pero el miedo a encontrarse con su pasado aún se cernía sobre él como una nube oscura, y mientras se preparaba para esa nueva etapa, el eco de una pregunta resonaba en su mente: si el pasado regresa a buscarlo, ¿tendrá la fortaleza para enfrentarlo? La respuesta se ocultaba en las decisiones que tendría que tomar en el camino hacia el juicio. Estaba claro, su viaje apenas comenzaba, y con él, la posibilidad de enfrentar no solo su historia, sino a quienes lo habían subestimado. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y desafíos. Con cada amanecer, Samuel se encontró atrapado en un ciclo de preparación mental y estudio frenético. Había asumido el rol de líder de equipo, un título que le sentaba tan bien como su nueva toga lo haría en un futuro.
Sin embargo, la presión de sus compañeros era palpable, cada uno con expectativas depositadas sobre él, lo que a veces lo hacía sentir como un equilibrista en una cuerda floja. Los ensayos para la presentación del caso avanzaban. Samuel se dio cuenta de que sus decisiones, cada una de ellas, tenían un peso significativo. En una ocasión, en medio de una discusión candente, sus compañeros comenzaron a cuestionar su enfoque. Un tumulto interno de inseguridad comenzó a surgir, pero recordó una lección crucial: el liderazgo no era simplemente dictar órdenes, sino también escuchar y validar las opiniones de los demás. Esa comprensión lo fortaleció y le permitió navegar la tormentosa mar de opiniones, transformando el conflicto en un entendimiento colectivo. Pronto llegó el día de la simulación del juicio. Los nervios estaban a flor de piel, pero Samuel tomó un respiro profundo, capaz de notar cómo el calor de la sala se complementaba con la tensión en su corazón. Se colocó ante el estrado y advirtió que, a pesar del miedo que aún persistía, había evolucionado. No era el mismo joven inseguro que había cruzado la puerta semanas atrás. En esa sala de juicios, improvisada pero con una atmósfera electrizante, se sentía fuerte. A medida que defendía el caso, sus palabras fluían con naturalidad. Citaba leyes y precedentes como quien recuerda una historia familiar. Participó en la discusión, enfrentando a los opositores de su propio equipo. La pasión por el tema empezó a radiar desde su interior, encontrando el incentivo que había buscado tanto tiempo. La sala parecía cobrar vida a su alrededor, y cada argumento que presentaba sentía como si construyera ladrillos de confianza. Sin embargo, después de un receso, un giro inesperado desde el estrado lo tomó por sorpresa. Uno de sus compañeros, un antiguo amigo que había tenido un rol un tanto ambivalente, se atrevió a cuestionar la esencia de su enfoque. Las palabras se transformaron en una batalla verbal, y la mirada del profesor, que había permanecido neutral hasta ese momento, se tornó inquisitiva. Este desafío no era solo hacia su argumento, sino hacia su valía como líder. El dilema que enfrentó fue profundo: ¿debería defender su postura a toda costa o ceder ante los cuestionamientos, incluso si esto implicaba debilitar su autoridad? El juicio de sí mismo estalló en su mente, y entre la confusión y la claridad, comprendió que su verdadero poder no radicaba en ganar debates, sino en la integración de todas las voces en la sala. Decidió no tomar la ofensiva, sino pedir una pausa, lo que dejó a su grupo y al profesor perplejos. Fue en ese instante que Samuel se percató de que liderar era mucho más que tener un título. Se trataba de la capacidad de inspirar confianza mutua y cooperación. Con calma, propuso un enfoque inclusivo, reconociendo la validez de sus preocupaciones y dándole espacio a la voz disidente. La atmósfera cambió, y la tensión se disipó un poco. Aunque sabía que no todos estaban convencidos, el acto de humildad generó un respeto tácito. Al final del día, el simulacro había sido un éxito, pero el verdadero triunfo se produjo dentro de él. Había comenzado a entender su función en el equipo, el impacto positivo que podría tener en el desarrollo de sus compañeros, y cómo, a través de la vulnerabilidad, podía convertirse en un líder más fuerte. De regreso en su habitación, con la mente agitada, Samuel reflexionó sobre el episodio. Había desenterrado no solo su potencial profesional, sino también una comprensión profunda de lo que realmente significaba liderar. Sin embargo, no pudo evitar que una inquietud se instalara en su mente: ¿este cambio será suficiente para afrontar lo que me espera en el juicio real? Con el recuerdo de las miradas críticas de sus compañeros acechando en su mente, entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que las decisiones que tomaría en el futuro tendrían repercusiones profundas e inesperadas. Samuel no pudo dormir esa noche. La ansiedad le retorcía el estómago mientras pensaba en el juicio real que se avecinaba. La idea de estar ante un tribunal, enfrentando a líderes académicos y practicantes del derecho, lo inquietaba profundamente. Aunque había ganado confianza al liderar su equipo, una voz interior le recordaba que cada decisión podía llevarlo al triunfo o al desastre. Decidido a no dejarse vencer por sus miedos, se levantó temprano y comenzó su día con una rutina. Se obligó a salir a correr, una acción que solía funcionar como catalizador de inspiración.
Cada paso lo acercaba a una sensación de claridad, sus pensamientos se organizaban mientras el aire fresco le llenaba los pulmones. Pero a medida que la mañana avanzaba, los recuerdos de las miradas escépticas de sus compañeros regresaban para atormentarlo. Ese mismo día, necesitaba presentar su estrategia ante el tribunal simulado. Para ello, convocó a su equipo a una reunión. Los rostros de sus compañeros reflejaban incertidumbre, similar a lo que él mismo sentía. Notó que la presión crecía nuevamente. Sin embargo, esta vez no iba a dejar que los miedos lo dominaran. Se sentó en la mesa de conferencias y, respirando hondo, empezó a hablar de forma clara y organizada. Debemos ver este caso no solo como una serie de argumentos, sino como una oportunidad para destacar nuestra capacidad de emitir juicios justos, expuso. A pesar de que su voz temblaba un poco, logró captar la atención de todos. Al observar la respuesta de sus compañeros, sintió un destello de esperanza. Mientras discutían estrategias, Samuel se sintió embargado por una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. Cada miembro del equipo comenzó a aportar sus ideas, desafiando abiertamente las suyas. En lugar de reprimirse, Samuel se sintió fortalecido. La conversación fluyó, los argumentos se tejieron con un nuevo sentido de alegría, y cada uno se sintió parte integral de un gran rompecabezas. Sin embargo, al final de la reunión, Samuel se dio cuenta de que necesitaba algo más que confianza grupal, requería de su propio criterio y convicción. La voz de su viejo amigo resonaba en su mente. ¿Y si has estado equivocado en tu enfoque? Con esta ansiedad danzando a su alrededor, decidió que debía poner a prueba su intuición. Samuel se retiró a un rincón apartado para reflexionar. ¿Qué es lo que verdaderamente quería aportar a este juicio? Las preguntas que solían parecerle abrumadoras ahora eran estímulos. La esencia de su argumento debía ir más allá de protocolos rígidos, necesitaba conectar con su esencia personal, su voz auténtica. Cuando regresó a la sala, la determinación iluminaba su rostro. No solo defendía un caso, estaba dispuesto a compartir una historia, una que mostrara el impacto humano detrás de las leyes. Durante la práctica, su narrativa tocó fibras que resonaron entre los miembros del equipo. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar ese avance, los ecos de la inseguridad comenzaron a asomarse nuevamente. Mientras se preparaban para el juicio, la incertidumbre se cernía sobre su cabeza como una tormenta amenazante. ¿Qué pasaría si las emocionadas palabras que había preparado no eran suficientes frente a un jurado real? Las horas pasaron con la sensación de que estaba a punto de ser desbordado por la inminente prueba. La idea de exponerse públicamente a una evaluación concreta le oprimía el pecho. Entonces se preguntó, ¿seré capaz de transformar esta ansiedad en algo valioso? Con esa duda en mente, se dirigió a sus compañeros, sintiéndose más vulnerable que nunca. Quería compartir no solo su estrategia, sino también su miedo. Esto también me asusta, pero estoy aquí para aprender, no solo ganar, admitió con sinceridad. La respuesta fue unánime, genuino apoyo. Algo en su vulnerabilidad había desbloqueado un nuevo nivel de compromiso en el equipo. Pequeños gestos de comprensión se encontraron por la sala, resonando dentro de cada uno. La calma antes del juicio se hizo tangible. Samuel sintió que, aunque el desafío era colosal, ya no estaba solo enfrentándolo. Había creado un espacio donde cada voz importaba. ¿Podría esto ser suficiente para enfrentar la verdadera batalla que se avecinaba? El temor a lo desconocido se mantendría, pero una chispa de esperanza había surgido. Así, mientras esperaba el inicio del juicio, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué pasaría si, en lugar de luchar solo, aprendiera a liderar con humildad incluso en la adversidad? Su corazón palpitaba con inquietud, pero también con determinación. En última instancia, el resultado del juicio podría ser decisivo, pero lo que estaba aprendiendo acerca de sí mismo superaba cualquier fallo o triunfo en la sala. La puerta del tribunal se abría, y Samuel respiró profundamente. En ese instante, comprendió que la verdadera prueba de liderazgo no estaba en el resultado del juicio, sino en cómo enfrentaría su propio crecimiento a través del proceso. ¿Pero estaría preparado para lo que el juicio real le depararía?
El eco de sus pensamientos se quedó en el aire mientras cruzaba el umbral, listo para enfrentarse a su destino. La atmósfera del tribunal era opresiva, y Samuel no tardó en sentir el peso de la experiencia. Las miradas y murmullos a su alrededor se transformaron en un murmullo abstracto, un eco distante que apenas lograba escuchar. A medida que el estruendo de la sala aminoraba, su atención se centró en el juez, un hombre cuya presencia emanaba autoridad y un inquebrantable sentido de justicia. Cuando Samuel tomó su lugar ante el tribunal, una mezcla de adrenalina y inseguridad le llenó el cuerpo. La emoción de estar en la sala de audiencias real lo invadía, pero también el temor a que su voz se perdiera entre las resonancias del entorno. Sin embargo, en esa incertidumbre, encontró un nuevo propósito. Recordó las palabras que había compartido con su equipo. No solo defendía un caso, representaba su verdad y la de todas las personas a las que podría afectar su decisión. El primer interrogatorio se inició antes de que se diera cuenta. Samuel, con una hoja de papel temblorosa entre las manos, comenzó a hablar. Su voz salió entrecortada, pero con cada palabra se sentía más seguro. Relató la historia de los individuos tras el caso, dejando que la conexión emocional fluyera. No solo eran datos y leyes, eran vidas y decisiones humanas. Esa visión lo distinguió del resto, ya que se enfocó en el impacto, el legado y la justicia más allá de la legalidad. En el transcurso de su intervención, su mente se desplazó constantemente entre la idea de ser evaluado y el deseo de comunicar algo más profundo. Era un delicado equilibrio que buscaba, una danza entre el deber profesional y su aceptación personal. El momento culminante llegó cuando, tras exponer un argumento crucial, hizo una pausa deliberada. La sala se silenció, y sintió que todos al unísono contenían la respiración, suspendidos en la inminencia del desenlace. Luego, cuando concluyó su exposición, fue recibido con un silencio reverente, como si su discurso hubiera levantado un velo que cubría la sala. Se sintió observado, pero esta vez no era solo por temor, sino con reconocimiento. Su corazón latía con fuerza, había conseguido tocar las fibras más sensibles de la justicia que todos buscaban, incluso la del juez, cuyo rostro, aunque imperturbable, parecía haber cambiado ligeramente. Sin embargo, lo que empezaba a convertirse en un triunfo personal pronto se tornó en un desafío. Al finalizar, el abogado de la parte contraria tomó la palabra, sus argumentos eran afilados y calculados, apuntaban directamente a las inseguridades que Samuel había intentado superar. Lo insultó con una sonrisa burlona, sugiriendo que su enfoque era un mero espectáculo emocional que no tenía cabida en un tribunal, donde los hechos eran los únicos rectores de la verdad. Samuel sintió la creciente presión de su crítica, el eco de cada palabra resonando en su mente. Por un momento se dejó llevar por la duda, cuestionando si había cometido un error en su defensa. La lucha interna era palpable, pero un hilo de determinación le recordó la esencia de su propósito. La voz de su viejo amigo resonó nuevamente en su mente, el verdadero valor está en defender lo que crees, a pesar de las consecuencias. Con ese recordatorio, respiró hondo, levantó la vista y se centró, en su discurso final, confrontó las palabras del abogado, no con reacciones a la defensiva, sino reafirmando su compromiso. Los hechos son vitales, dijo con firmeza, pero no son mayoritarios en un sistema que pretende ser justo. Cada vida tiene un valor intrínseco más allá de su circunstancia. La sala vibró con murmullos, pero esta vez, el murmullo era uno de reconocimiento y, quizás, comprensión. A medida que los argumentos se solicitan, el dilema interno de Samuel se intensificó. ¿Había expuesto su verdad lo suficiente? ¿Era esta la manera correcta de defender no solo un caso, sino toda una vida? Mientras finalizaba su intervención, las preguntas se agolpaban en su mente, pero también una chispa de revelación iluminó su percepción, había crecido en cada palabra, en cada desafío. Con el cierre del juicio inminente, Samuel estaba a punto de descubrir no solo el veredicto del tribunal, sino el resultado de su propio viaje personal. ¿Sería capaz de reconocerse a sí mismo en medio de la adversidad y validar su nuevo enfoque de liderazgo? La tensión crecía,
y con ella, la expectativa de un desenlace. La determinación en su mirada decía mucho más que cualquier palabra, estaba listo para enfrentar lo que sucediera a continuación. En ese instante, el futuro se transformó en un vasto horizonte de posibilidades, y con él, la promesa de un cambio irreversible en su vida. El silencio en la sala del tribunal se alargó como una sombra tensa. Samuel, con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, se enfrentaba a la posibilidad de un fracaso que parecía latente en el aire. No podía evitar que las palabras del abogado contrario se repitieran en su mente como un mantra perturbador, un espectáculo emocional que no tiene cabida aquí. Esa afirmación le desnudaba ante el juicio, pero también encendía un fuego interno que lo impulsaba a luchar. Mientras se sentaba de nuevo en su banco, sintió la mirada del juez fija en él. Había algo en la expresión del magistrado que lo provocaba, un aire de desdén o un ligero aprecio, no podía discernir. Todo lo que sabía era que cada segundo se convertía en un peso creciente. Sabía que el veredicto estaba al caer, pero no solo era el de la corte, existía un juicio aún más crítico, uno que solo Samuel podría pronunciar sobre sí mismo. A medida que su mente giraba, echó un vistazo a su equipo. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y esperanza, pero Samuel reconocía que, más allá de la consulta profesional, estaba en juego algo más personal. El juicio no solo aplicaba al caso, representaba un hito en su vida, un momento donde se definiría a sí mismo. Mientras los abogados presentaban sus conclusiones, Samuel recordó su primera pasión. Desde niño, había querido ser un defensor. En sus días de escuela, se desvivía por las injusticias que enfrentaban sus compañeros. No había nada que lo hiciera sentir más vivo que pelear por lo que era correcto. Esa pasión había quedado sepultada bajo la burocracia y las convenciones del mundo profesional. Sin embargo, en esta sala, frente al juez y al jurado, resurgía con fuerza. La defensa terminaba, y en su interior, los ecos de la incertidumbre se mezclaban con una nueva claridad. Había un destello de comprensión, la esencia de ser un abogado no solo residía en los argumentos legales, sino también en la búsqueda de la verdad humana detrás de cada caso. Cuando llegó su turno de hablar nuevamente, sintió que tenía una oportunidad de redimirse, de reivindicar no solo su posición profesional, sino también su identidad. Cada palabra que pronunciaba parecía liberarlo de esas cadenas que lo mantenían atado a sus inseguridades. Sé que mis emociones no tendrán valor en este tribunal si no están respaldadas por la razón, empezó con resolución. Pero quiero que entiendan que detrás de cada hecho hay una historia que merece ser escuchada. Y es esa historia la que puede cambiar vidas. Con cada oración, su confianza se solidificaba. No era solo un abogado en la sala, era la voz de aquello que defendía. No solo se trataba de ganar o perder un caso, sino de contribuir a un sistema que podía y debía ser justo. En medio de la adversidad, había diseñado un nuevo camino, uno que se alineaba con sus valores más profundos. La respuesta del público fue inmediata, un murmullo de interés colectivo. Samuel comenzó a sentir convicción en su voz, una energía que se canalizaba hacia un propósito mucho más grande. Vio cómo los miembros del jurado tomaban notas, se inclinaban hacia adelante, indicando que sus palabras estaban resonando en ellos de una manera que probablemente no había anticipado. La deliberación del jurado se sintió eterna. Durante esas horas, Samuel tuvo tiempo de reflexionar no solo sobre el resultado del juicio, sino también sobre su viaje personal. Había probado lo que era estar en la cuerda floja, había enfrentado su propio miedo y salió empoderado. La transformación que había comenzado hace tiempo se profundizaba y hacía eco de sus anhelos auténticos. Finalmente, el jurado regresó. Pudo sentir cómo la atmósfera se cargaba de expectativa. Con un leve temblor en sus manos, la mirada de Samuel se fijó en el juez, en busca de su decisión y, en última instancia, definiendo su propia travesía personal. El golpe del martillo resonó en el aire, marcando el cierre de un capítulo y potencialmente el inicio de otro, uno que vendría con nuevas lecciones por aprender y más retos que enfrentar. La verdad estaba a solo un susurro,
un instante de revelación de que todo lo que había vivido lo había llevado a este punto culminante. La noche se balanceaba entre el final y el principio, y con ello, la certeza de que el viaje apenas comenzaba. Mientras el juez dictaminaba el veredicto, Samuel buscó en su interior la fortaleza para enfrentar lo que estaba por llegar. La búsqueda de su propia verdad aún no había terminado. El momento de la verdad había llegado, y él estaba listo. La atmósfera en el tribunal era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de tensión. Samuel sintió el eco del martillo a través de sus huesos, resonando en su mente con la certeza de que el juicio no solo dependía del jurado, sino de la forma en que él mismo se evaluaría de ahora en adelante. El veredicto resonó en sus oídos: no culpable. Un suspiro colectivo de alivio se alzó, pero Samuel comprendía que ese no era el final. Era el inicio de una nueva era tanto en su carrera como en su vida personal. A medida que abandonaba la sala, el bullicio de la gente a su alrededor se desdibujaba. Las conversaciones eran una cacofonía de celebración, pero Samuel no podía dejar de sumergirse en su propio mundo. Al salir, sintió un peso distinto en su pecho. No era solo la liberación, sino la carga de la responsabilidad que venía con el triunfo. Había luchado y no había sido solo para ganar un caso, sino para redefinir su rol como abogado y como individuo. Un mes tras el juicio, Samuel se encontraba en su oficina, rodeado de papeles y casos apilados que parecían reflejar sus pensamientos desordenados. Había sentido el impulso de tomar el control, de utilizar el impulso del veredicto a su favor. Sin embargo, con cada nuevo caso, la realidad lo confrontaba. La burocracia lo abrumaba, le recordaba que aún necesitaba adaptarse a un sistema que perdía de vista la esencia de la justicia. Comenzó a preguntarse si había en él la necesidad de cambiar esa narrativa, de transformar la manera en que se vivía el derecho. En una tarde, mientras revisaba una demanda compleja, Samuel se encontró con un antiguo compañero de la facultad. Javier, un abogado de éxito que había mantenido su ética intacta, estaba al tanto de la reciente victoria de Samuel. Samuel, veo que has encontrado tu voz nuevamente, dijo Javier con una sonrisa franca. Su elogio, aunque bien intencionado, resonaba en la mente de Samuel como un eco invitante y desafiante. Necesito más que una victoria. Quiero que mi práctica refleje realmente mis principios, respondió Samuel, sin poder evitar que las palabras asomaran las dudas que le carcomían. Javier lo miró con seriedad. Entonces hazlo. No te limites a esperar el cambio. Sé el cambio. ¿Qué te detiene? La pregunta lo hizo reflexionar. La idea de establecer su propia firma, un lugar donde pudiera aplicar la justicia de manera que fuera coherente con sus valores, empezó a tomar forma. La imagen de un entorno en el que los empleados compartieran la misión de abogar por la verdad y no por el dinero se convirtió en su obsesión. Sin embargo, dar ese paso requería valientes decisiones y, sobre todo, capital. Samuel decidió que necesitaba crear una estrategia. Se comenzó a dibujar un plan, uno que mezclara sus ideales con una realidad que podía ser agresiva y despiadada. La investigación de opciones para financiamiento se convirtió en su prioridad. La visión clara de que quería más que ser un abogado exitoso, quería ser un abogado transformador, lo llenaba de energía renovada. Pero a la vez, también le producía ansiedad. Un nuevo dilema surgía ante él: ¿estaba dispuesto a renunciar a la seguridad de una práctica estable, por la incertidumbre de construir algo desde cero? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras pensaba en la posibilidad de enfrentar su propia vulnerabilidad por algo que creía profundamente. En esos momentos de tranquilidad en su oficina, la imagen de Javier se transformó en motivación y desafío a su vez. Samuel sabía que estaba en el umbral de algo considerablemente más grande que él mismo. Estaba al borde de un precipicio, y lo que decidió dar el salto significaría desafiar los límites de lo que había conocido. Las semanas pasaron con una intensidad creciente, pero cuando Samuel finalmente tomó la decisión de seguir adelante con su visión, una pregunta resonó en su interior. ¿Está realmente preparado para lo que vendrá después? Con cada paso que daba hacia su nuevo futuro, la certeza de que había momentos en su camino que
provocarían confrontaciones con su propio ego y contradicciones se apoderaba de su mente. Lo que no sabía aún era que las decisiones que estaba por tomar no solo definirían su carrera, sino que lo llevarían a enfrentamientos inesperados, incluyéndose en una batalla por su propia esencia. La historia de su transformación apenas comenzaba a desvelarse. Samuel se encontraba frente al espejo, mirándose con una mezcla de nervios y determinación. La toga del juez, que había tantas veces anhelado, ahora era más que un símbolo, era el epítome de su transformación personal. Había dado pasos decisivos para reconstruir su vida después de aquel oscuro episodio que lo había llevado a la cárcel. Gracias a su trayectoria académica, su nombre se había hecho un espacio en el mundo del derecho, y sus esfuerzos lo habían llevado a un momento de gran trascendencia, su primera práctica judicial como abogado. Mientras se dirigía al juzgado, los recuerdos de sus días en prisión emergían vívidos en su mente. Había recorrido un camino de lucha, perseverancia y crecimiento. Ya no era el joven atrapado entre la culpa y la ansiedad, era un defensor del derecho, un abogado comprometido a cambiar vidas y a buscar justicia para los que no podían hacerlo por sí mismos. Sentía el peso de su responsabilidad, pero también la confianza que había adquirido en cada batalla personal que había librado. Al llegar al tribunal, el ambiente era electrizante. Las sillas estaban ocupadas, algunos de sus compañeros de clase lo miraban con curiosidad y respeto, aunque también con un eco de juicio de su pasado. Mientras se sentaba, sintió como esa mirada de desaprobación que una vez lo había abatido, se convertía en un impulso que lo empujaba hacia adelante. En ese instante, entendió que cada desafío superado, cada lágrima derramada, cada victoria pequeña lo había preparado para ese momento. La audición comenzó y, a medida que su colega presentaba su caso, Samuel se dio cuenta de que su voz interior comenzaba a murmurar, recordándole la importancia de contar la historia detrás de cada argumento. Cuando llegó su turno, se levantó con una determinación renovada. Las palabras que fluyeron de sus labios no eran solo tecnicismos legales, eran la esencia de su propia experiencia y su deseo de ser un agente de cambio. Samuel habló apasionadamente acerca de la justicia, entrelazando casos de su propia vida y la lucha de aquellos que no tenían voz. Sus compañeros escuchaban con atención, algunos incluso tomaban notas, sintiéndose inspirados por su firmeza y empoderamiento. Había aprendido que la ley no era solo un marco rígido de reglas, sino una herramienta para la humanidad. Su historia resonó en el tribunal y respondió a una necesidad que todos compartían, la búsqueda de dignidad y justicia. Se sintió más poderoso que nunca, apreciando la vitalidad de sus argumentos y la fuerza de sus convicciones. El veredicto llegó, no solo en términos legales, sino en su desarrollo como persona. Cuando escuchó inocente resonar en la sala, no solo celebró el triunfo de su caso, sino también la aceptación de su nuevo yo. Había mostrado al mundo que las segundas oportunidades son posibles, que uno puede avanzar a pesar de las adversidades. Aquella victoria no era solo del tribunal, era su triunfo personal, un tributo a su madre y a todos aquellos que habían creído en él. Al abandonar el juzgado, Samuel sintió una ligereza en su alma. Había pasado de ser un hombre marcado por su pasado a convertirse en un símbolo de superación y resiliencia. Las palabras de Javier resonaron en su mente: sé el cambio. Con una nueva meta en el horizonte, decidió que quería fundar su propia firma, un lugar donde la ética y la justicia fueran los pilares de su labor. Sería un espacio donde otros pudieran encontrar su voz y defender sus derechos sin miedo. Con cada día que pasaba, su confianza crecía y su capacidad de inspirar a otros se consolidaba. Samuel no solo había conquistado su pasado, había demostrado que la transformación individual es poderosa y contagiosa. Se convirtió en un referente para otros que, como él, deseaban cambiar su narrativa. La oscuridad de su pasado se convertía en un faro que guiaba a otros, y ya no le temía a los ojos críticos, entendía que su fuerza radicaba en abrazar su historia, incluso los momentos más dolorosos. Así comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida, con la certeza de que los desafíos nunca cesarían, pero que él estaba preparado. Cada paso ahora representaba no solo su desarrollo personal,
sino también un compromiso con los valores que siempre había querido encarnar. Era momento de construir algo significativo. Samuel miró al horizonte, en su nuevo camino hallaría un sentido renovado de propósito, dispuesto a dejar una huella en el mundo del derecho y, lo más importante, en la vida de quienes lo rodeaban. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.